redonda sobre la sucesión. Según un estudio del Instituto de Empresa Familiar en España, la mayoría en España son pymes, el 99%, que generan casi el 90% de los puestos de trabajo, y en su mayoría, el 90%, son empresas familiares a las que muchos definen como el capitalismo con rostro humano. O en otras palabras, España cuenta con 1,1 millones de empresas familiares, del total de 1,3 millones de sociedades mercantiles existentes, que de manera directa aportan anualmente a la economía un valor añadido equivalente a 262.000 millones de euros y en torno a 7 millones de puestos de trabajo. De hecho, en términos de empleo, las empresas familiares aportan aproximadamente a la economía el doble de puestos de trabajo de las empresas no familiares. Las empresas familiares son, por tanto, la columna vertebral de la economía española. La sucesión es como un momento, ¿no? Pero hasta llegar a ese momento hay como dos etapas antes, que es el cambio generacional que afecta a nuestras edades. No es lo mismo tener 30, 50 que 70 años, y por otro lado está la parte de la convivencia generacional, cuando ambas generaciones, padres e hijos, hermanos o primos, conviven en la empresa, ¿no? Y en esa convivencia pues es todo un proceso de encaje. Llega un momento que existe la sucesión, ¿no? Entonces, aquí tenemos hoy la idea que elaboramos con Sebastián, es, oye, bueno, vamos a traer tres tipos de personas, ¿no? Un fundador, uno de la siguiente generación, fundador, que es don Miguel, unos jóvenes, que vosotros dos, que sois los sucesores, y alguien que no trae nunca cosas, que es una cosa que no se ve mucho en las reuniones de empresarios familiares, es dos directivos no familiares. Porque claro, estos señores, ¿cómo nos ven, no? Y cómo intervienen en este proceso. Claro, el problema, yo creo que todo esto que pasa es un poco problema de los padres. Sobre todo los que hemos sido fundadores de una empresa. Porque hemos fundado una empresa, nosotros mismos la hemos creado a nuestro modo de ser, y cuando llega un momento que tienes que empezar a ir soltando, te cuesta. Claro. Te cuesta porque tienes miedo, piensas que los hijos igual no sabes si llevarán tu ritmo, si harán lo que tú querías hacer, y esto es un poco peligroso. Entonces tienes que soltar como sea. Aparte, un problema que para mí, y esto sí que lo digo a todos los que os vais a encontrar con esto, es igual que está mi hija, puede decir lo que quiera, ya sé. Pueden replicar. No, sí que nos deja ver. No, te digo, un problema somos nosotros, porque no aceptamos quizás que tenemos que ir y arrepentirnos. ¿Qué pasa? Tú cuando una cosa no te parece bien a un empleado tuyo, hablas con él, no te discutes, porque quizás le tienes más respeto o más miedo, pero en cambio con los hijos, eres el padre y puedes decir lo que te sale de las pelotas, les dices lo que les tienes que decir, y aquí nos equivocamos. Porque nuestros hijos en el fondo son unos empleados de la empresa, y los tenemos que respetar como empleados, no mirarlos como hijos. Y aquí es donde nos equivocamos. Sobre todo lo que tenemos que hacer es dejar que se equivoquen. Nos da mucho miedo que se equivoquen los hijos, pero tenemos que dejar que se equivoquen, que se peguen una hostia, siempre controlada, porque no mantienen la empresa a la pared, pero dejarlos que hagan. Y tú intentar apartarte, si quieres continuar trabajando, que es el caso mío, coger una parte del negocio que lo lleves tú y no meterte para nada con ellos, dejarlos hacer. Entonces, nosotros ya desde el principio yo lo tenía muy claro y siempre quise profesionalizar. Y mis hermanos pues ya no entraron en la empresa y no tenían primos. Por lo tanto, el único factor crítico que era gestionar era mi padre, ¿no? Lógicamente. Y fue complicado, tengo que decir que ahora después de 20 años pues son anécdotas, pero los primeros 10 años fueron complicados. Y digo los primeros 10 porque los siguientes 10 ya pues empezaste a ocupar tu papel y empiezas a coger tu posición y es más fácil. Pero los primeros 10 no tienes ninguna posición, tienes que ganártelo, demostrarlo, convencer. Esto fue difícil. Mi padre tiene un componente industrial más que comercial y yo pues lo hice fácil, ¿no? Me voy a coger lo que él no lleva para que no estar en lucha con él todos los días. Eso, primera decisión, yo creo que inteligente. Yo creo que también tomamos una decisión inteligente que fue no enfrentarnos como familia, en este caso solo yo, directamente a él, y lo que empecé a hacer es ponerle gente profesional al lado que lo pudiera tratar como personal de la plantilla y no como hijo, ¿no? Porque la confianza a veces pues, supera ciertas barreras. Entonces nosotros lo que hicimos es arroparle a él con un equipo profesional que con el tiempo, pues no es que lo fuera apartando, simplemente pues, de forma natural se fueron sucediendo, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues las cosas de una forma ordenada y natural, con muchos problemas, lógicamente, y muchos detalles,
pues se fueron solucionando. Y yo tendría que decir también que nos ha sido fácil porque mi padre de forma consciente nunca ha puesto problemas, es lo que tengo que decir. Bueno, nosotros, es que yo entré en la empresa hace 8 años y pude vivir a mi abuelo y a mi padre a la vez, que eso no sé si es mejor o peor. Con mi padre, por otro lado, tengo la suerte de que es una persona que en las decisiones estratégicas más claras, pues tenemos ideas similares. Por ejemplo, con el tema de profesionalizar la empresa, pues él ha sido una persona que conjuntamente con mi hermana y con mi padre hemos sido siempre con la misma idea de externalizar la gestión, pero siempre nosotros estando presentes y viviendo la empresa. Y de ahí que Juan Sabria pues, sea nuestro director general. Pensamos que queremos estar encima de las decisiones, pero llevadas por alguien que puede meter más método, más procesos, y en ese sentido pues nos sentimos muy a gusto con esa gestión, ¿no? Tanto, aquí tenemos a Juan Luis Salvador de Antalya y al presidente de AMC y a Juan Sarriá, director general de Fisicoil, que son directivos no familiares, ¿de acuerdo? Y están trabajando en la empresa familiar. Cuando te dicen tienes que venir a profesionalizar la empresa, digo, Fisicoil, cuando yo llegué a Fisicoil hace 3 años, ya era una empresa muy profesional, con un equipo de gente que, como decía antes Raúl, para que la empresa funcione, el equipo es el activo más importante. Pero sí que es verdad que viniendo del mundo multinacional, yo estuve 20 y tantos años en una multinacional alemana, Fisicoil tenía alguna área de mejora en la sistematización de los procesos, en cómo se toman las decisiones, como decía Manuel. Yo creo que esta es la aportación fundamental del directivo que viene de fuera. Saber coger lo bueno de la multinacional, que tiene muchas cosas buenas, pero también aprovecharte de todo lo bueno de la empresa familiar, que tiene también muchos valores. ¿Actuamos como mediadores? No, yo creo que estamos en medio, es distinto. Estaremos en medio y es una situación evidentemente compleja, complicada. Yo creo que además, dependiendo del tipo de sucesión, yo creo que hay dos situaciones muy distintas. Uno, la que el hijo quiere trabajar en la empresa, lo tiene claro, se ha preparado para ello y desde el principio lo tiene claro, y la situación que se da mucho en este sector del hijo que va a estar en la empresa porque es el hijo y tiene que estar. Y son dos situaciones distintas, y creo que yo he vivido las dos, y son radicalmente distintas. Evidentemente, cuando el hijo quiere estar, la situación es mucho más sencilla. En cualquier caso, yo creo que hay 3 factores muy importantes, en mi experiencia, que condicionan mucho cómo se desarrolla la transición y la hacen más fácil o más difícil. Una es que suele coincidir que cuando los padres deciden empezar el proceso de sucesión, hay un equipo detrás, que suele coincidir que es el equipo del padre. Y que difícilmente cuando se toma la decisión de cambiar y de empezar a darle al hijo riendas, se le hace cambiando el equipo, sino que hereda, en la herencia va heredado el activo humano que está detrás. Que puede ser un activo maravilloso, pero que en cualquier caso no es el activo ni es la decisión del hijo. Ese proceso es complejo. Para mí es una de las claves y de los más complejos en el proceso. Mi opinión es muy clara. Los hijos tienen un gran problema y es que tienen mucho que perder y poco que ganar. Si el tema sale bien, en un porcentaje muy alto, es que el padre, en estas generaciones que estamos hablando actualmente, es el que ha levantado la empresa, es el que la ha hecho y se la ha dado. El hijo, si sale mal, es el culpable. Entonces, realmente es una situación compleja para los hijos, muchas veces poco valorada, y que creo que es una de las claves. Pero es algo importante preguntarle a la familia, a los hijos, ¿tú quieres seguir con la empresa? Porque si no, tú puedes estar haciendo un trabajo que no te guste, y entonces entramos en la profesionalización. Se hace el consejo de familia, y si la empresa, en función del volumen que tenga, pues en nuestro caso tenemos consejo de dirección y consejo de familia. El órgano donde se discuten estas cosas de familia se llama consejo de familia, ¿no? Y el consejo de familia es el órgano de la familia. Y ellos tienen una cosa, de hecho, una cosa muy práctica, que es, no tenemos consejo de administración, no, tenemos un comité de dirección y un consejo de familia. ¿Qué cosas discutimos en cada sitio? Pues en el consejo de familia se discute mucho el tema de, oye, ¿qué queremos como propietarios? Y en el comité de dirección es qué ejecutamos cada día en nuestro trabajo. Yo creo que a la empresa, la segunda generación, tiene que ir muy preparada. Inclusive crear unos protocolos que ya existen para que no este le meto a la empresa, el nieto, no sé qué, es un error. Yo creo que tienen que ir muy preparados.
Y entonces la segunda generación es capaz, por supuesto, de crear la empresa y hacerla inclusive. Conviene, ¿no?, dejar un poquito de margen entre las dos generaciones y a la vez sumar la experiencia que tiene un padre, ¿no?, y la motivación que tiene un hijo, o la capacidad de haber tenido la oportunidad de estudiar pues distintamente a la generación previa. Y como bien decía, pues el hecho de poder olvidar las épocas más complejas del inicio y quedarme con la actualidad, que es, la verdad, funciona todo como una seda, no solo porque toca la batería y va en bicicleta y lo pasa en grande, sino porque además siempre nos ha permitido, a mí en particular y a mi hermana cuando estuvo en la empresa, pero también a todos los directivos que han estado en la empresa, pues dar mucho margen a la hora de trabajar, a la hora de decidir. Es una persona muy abierta en ese sentido, que se admira por una parte y se agradece por la otra, porque si no, ni seríamos quienes somos, ni llegaríamos donde hemos llegado, porque con un freno delante siempre te sientes ahogado, ¿no? También tenía otra pregunta, sí, para ti, para que la derives a quien consideres. Sí. Es, ¿cuándo hay que comenzar a preparar el cambio generacional? ¿Cómo y cuándo hay que preparar al candidato? Y ¿cuándo hay que formalizar el protocolo familiar? Entonces, ¿cómo puedes empezar a meterles dentro? Bueno, yo creo que lo que funciona muy bien, en mi opinión, es dándole proyectos a los hijos. Primero, que pasen por una época de pica piedra, de picar piedra, pero picar, picar, ya puede tener 3 másters, a picar piedra. Porque, a ver, es que es así. Y una vez que esté ahí, lo que es interesante, que yo veo que funciona mucho, es cómo darle algún proyecto para que se implique en el proyecto. ¿Y para qué, sobre todo? Para que ganen confianza. El protocolo familiar es una estrategia común de todas las siguientes, de la primera, de las 2 generaciones que conviven, una estrategia común de qué queremos como socios, desde un punto de vista emocional y desde un punto de vista económico. Y finalmente, qué normas ponemos para funcionar. Pero cuando los tiempos se dilatan, porque cuestan mucho soltar, como decía Miguel, y se mantiene durante mucho tiempo el proceso de cambio, es un verdadero suplicio. Y es un tema que suele funcionar mal y que en algunos casos yo he visto en empresas que además han conseguido que la segunda generación fracase por alargar demasiado los tiempos. Es decir, hay que medir muy bien esa sucesión y que no se alargue demasiado el tiempo, porque si se alarga demasiado y sigue estando la primera generación constantemente encima de la segunda, al final es un problema serio. El personalismo y el ego es muy importante, porque al final, para mí lo que me obsesiona es que las organizaciones y las empresas sean sostenibles en el tiempo. O sea, al final ha habido siempre muchas veces una cultura de porque yo lo digo, eso es así porque es así. Entonces al final todo eso tiene que empezar a desaparecer. Las cosas son y ocurren porque tienen que ocurrir de una manera clara y ordenada. Y eso es lo que se tiene que ir inculcando a las personas que colaboran contigo, ¿no? ¿Cómo me incorporo yo a la empresa? ¿Cómo notas el feeling de quién va a entrar en la empresa? Eso de preguntar al hijo, tú ahí, esa empresa no puede funcionar nunca. Nunca. Tiene que haber ya desde el minuto 0 una implicación total del que tú consideres que debe continuar la gestión. Y el fundador o el padre o el patriarca, el que se ha partido los cuernos por ahí, tiene que ser listo para hacer marcha atrás rápidamente. Esta es la parte fundamental. ¿Cómo se consigue el respeto a los trabajadores que tanto tiempo llevan apoyando a esa primera generación y ahora viene esta segunda generación y como que lo mienta como el niño este que lo sabe todo y se cree que va a venir ahora a demostrarlo? El equipo tiene que estar con las nuevas generaciones. Si no está con ellos no hay nada que hacer, va a fracasar seguro. Y no hay otro sistema. Es duro, es lento, no es rápido, pero al final si no están... La gente que va a pilotar la compañía tiene que tener un equipo que le respalde y que confíe en ellos. Hay un equipo en INCO ya formado, por mi padre y por mi tío. Consideramos que tenemos un gran respeto por ese equipo porque ese mismo equipo de personas es el que ha hecho a día de hoy que la empresa esté donde está, ¿no? Una empresa que ha ido creciendo y que poco a poco pues, se ha ido posicionando de una mejor manera. Entonces, nuestra visión al respecto es intentar ganarnos el respeto de ese equipo. Obviamente, puede pasar que dentro de ese equipo haya alguna persona pues, que sea tóxica, ¿no? O que no acepte que hay una nueva generación que tiene que poco a poco tomar decisiones y puede acertar, pero también se puede equivocar. En ese caso, obviamente, habrá que relevarla, ¿no? Obviamente. Y más enfocándolo con la época de la crisis, que yo creo que fue un momento de inflexión total
el que convivieran ambas generaciones en un momento tan decisivo hizo que se pudiera continuar, y fue gracias a que había esa generación que podía ser y que hizo que se cogieran otras perspectivas de negocio, la internacionalización, etcétera, etcétera. Y entonces cuando viene una crisis es que no te queda otra que tirar para adelante. Porque muchos de ellos no han hecho el colchón fuera, porque no se puede hacer el colchón, porque no da, da lo que da. Agradecer a todos los ponentes, ¿verdad? Pues las presentaciones, las aportaciones y que hayáis estado hoy aquí con nosotros. Agradecer a Frisicol, de veras, la puesta a disposición de vuestras instalaciones, todos los medios que habéis puesto a nuestra disposición. Todo eso lo tenéis que recomendar nuestros productos. Ha sido un placer, de verdad, trabajar con todos y cada una más que facilidades. Y bueno, le cedo la palabra a Juan Luis Salvador. Gracias a todos una vez más por venir y nos vemos el año que viene. Esperemos que muchos más. ¿De acuerdo? Gracias.